tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Zona de Contagio, este espacio de diálogo semanal donde pretendemos dar al menos un poco de sentido a la irrealidad en que sobrevivimos desde hace tiempo y muy especialmente a partir de la irrupción del COVID-19 en nuestras vidas. Yo soy Mauricio Montiel Feiras, en una ciudad de México inundada por distintas tormentas tropicales y como todas las semanas me acompañan Mariana H., que como verán ya regresó de Nairobi. Ahí Estoy está en con la casa. pared de post-its, que parece que no se movió nada. No moviste ni uno, ¿va? No, pues es que estuve un mes y medio fuera. Bueno, pues sí. Acabo de llegar. Órale, pues te diré que extrañaremos a tus animales detenidos en la estepa africana, pero Sí. bueno, después nos enseñarás fotos otra vez de los animales detenidos. Y también está Nave Yeya desde su búnker neoyorquino del que dice que ya quiere salir. Pues ya te dije que hagamos cambalache, tú acá a ver ahora calzones mojados enfrente de, porque no para de llover y yo me voy allá a ver tus libros. Muy bien, pues estamos otra, y también estás estrenando micrófono, Nate. Microfonazo, man. Bueno, Wow, es el Yeti. Estrella de Increíble. rock, ahora sí. exacto. Muy bien, pues tenemos siempre decimos que tenemos invitados de lujo. Aquí en Zona de Contagio no va a haber invitados que no sean de lujo. A unos, claro, hay que hacer gradaciones. Vamos a decir claramente, este no es un invitado de lujo, este es un invitado Exacto. que no nos quedó de otra por alguna razón y explicaremos al público que nos sigue por qué lo trajimos aún siendo subvaluado. Exacto, exacto, me parece muy bien. Pues ahora tenemos otro de nuestros invitados de lujo para hablar un tema que por lo menos a mí me apasiona cada vez más y que tiene que ver con también un poco, a ver qué opinan ustedes, con la diferencia entre el cómic y la novela gráfica, que a eso vamos a dedicar este programa. Yo recuerdo que, pues yo creo que como todos los que leíamos desde muy niños, pues fuimos fan de ciertos cómics, ¿no? Creo que en otro programa hablamos, y estaba recordando hoy justamente eso, estamos hablando, no me acuerdo con quién, de Fantomas, el cómic de Fantomas, pues creo que con Alberto Chimal, justamente con Alberto Chimal estábamos hablando de cómics también, tocamos ese tema, pero he recordado muchísimo el cómic de Fantomas, La amenaza elegante, que decía que era como un James Bond enmascarado, ¿no? Rodeado por 12 bellezas que llevaban cada una el nombre del zodiaco y que se enfrentaba a distintos enemigos. Y recuerdo que uno de los enemigos pues, más peculiares de pues, Fantomas, un ladrón que suponemos que era francés, ¿no? O por lo menos europeo. Uno de los enemigos de Fantomas y una serie del cómic de Fantomas fue contra el cacique inmortal. Eso no se va a olvidar jamás, porque seguramente se acordarán de la editorial Novaro, que ahí fue donde yo leí pues, la mayor parte de los cómics, y anunciaban cuando se iba a terminar una serie, cada una de las series de el héroe, superhéroe que estuviera siguiendo, anunciaban en la cuarta de forros, en la contraportada, anunciaban como la serie de qué iba a tratar la siguiente serie, ¿no? Y recuerdo muy bien la imagen del cacique inmortal, ¿no? Fantomas contra el cacique inmortal. Entonces, bueno, era un mashup rarísimo entre europeos y aztecas, algo así, sí, extrañísimo. Pero así me forjé, hablando de la editorial Novaro, que creo que ya no existe, a lo mejor ustedes bueno, igual ahora nuestro invitado me corrige, pero en la editorial Novaro fue donde yo aprendí a leer y a ver el cómic. Ese fue mi primer acercamiento. Por supuesto, también la televisión. Yo, como saben, vengo de ese rancho llamado Guadalajara y había muy pocos canales en Guadalajara, pero también dos de las series animadas que yo procuraba más eran japonesas y creo que tenían que ver con lo que después sería el manga, que una se llamaba Sombrita y otra se llamaba Fantasmagórico. Y Sombrita era una cosa ambientada como en la época medieval, así lo tengo en el recuerdo, y Fantasmagórico, el héroe era como el jinete sin cabeza, que pues se fregaba a los enemigos como sacándose la calavera, o sea, la calaca, porque era una calaca, y aventándola, ¿no? Eso recuerdo de Fantasmagórico, eran las dos series animadas que me gustaba ver de niño, aparte de otras, pero son las que curiosamente más recuerdo, y las dos también creo en blanco y negro.
Pero entonces ahora pues seguiremos hablando de esto, pero a ver, Mariana, a ti te cedo la palabra para que nos hables si tienes anotado algún cómic en tus post-its, por ejemplo. No, pero si fuera, diría Plop. Y eso No, es claro. algo que también habla de mi generación. Yo brevemente nada más dos cosas con respecto al cómic. Decías tú, una cosa es la novela gráfica, otra el cómic, otra el cartón, que Claro. también nos podría platicar nuestro invitado acerca de eso, casi digo su nombre. Y otra cosa el que habla de mi generación. Yo sé lo que es Kikle, Kikle, Cacle, Cacle, Claro. ¿no? Yo sé lo que es el Inspector Araña, yo sé quién es, o sea, por qué el Club de Toby, que son expresiones que hasta hoy se utiliza el Club de Toby y muchísima gente no sabe por qué, porque yo aprendí justamente a leer con estos cómics y bueno, mi humor también tiene mucho que ver con Con Dorito. Condorito, ya lo sabemos. Sí. Con Dorito, con Yashita, no, no es Yashita porque es chileno. Y tiempo después, cuando el cómic era así como cómic ahí barato que vendían en los puestos de periódicos, recuerdo la impresión que me dio entrar a la librería Gandhi y ver en pasta dura una colección de la familia Burrón, que además representaba esta clase popular mexicana, donde iban todos en el coche, otras expresiones también, que creo que finalmente, y tardó mucho tiempo en que la gente y las editoriales dignificaran al cómic como un género muy, muy importante. Y después, obviamente, con novelas gráficas importantes, hemos hablado también de Maus o de Persepolis o de tantas más, que justamente no son, hay pitch dibujitos, es decir, el término moneros era incluso un poco despectivo cuando ahora ya se ha dignificado. Entonces creo que hemos hecho una gran labor, tanto editoriales, librerías y consumidores de cómic y novela gráfica, para darle un lugar mucho más digno de lo que se tenía cuando nosotros éramos niños. Sí, sí, Totalmente sí. de acuerdo. Sí, muy de acuerdo contigo, Mariana, muy bien dicho. Fíjate, yo sí empecé también con los cómics de Editorial Novaro. Recuerdo haber pasado por todos, o sea, toda la variedad, desde los de westerns. Mi abuela tenía una enorme cantidad de cómics, una colección espectacular de cómics, que fue mi primer acervo de lectura, o sea, mucho antes de tener cualquier interés de leer un libro, eso era mi fascinación. Y además, yo sí siento que descubrí el nihilismo a través del Hombre Araña, o sea, me parece que ahí fue donde entendí una serie de cosas que luego irían a marcar todo lo que pienso, todo lo que hago, todo lo que soy ahora. El gran pesimismo que tengo viene también de Conan el Bárbaro Cimerio. Y luego, ya mucho más tarde, cuando ya entré yo creo que a la prepa, quizá al final de la secundaria, descubrí Tantán, o sea, Tintín y Sí, Asterix. Y ya con eso, claro. otro tipo de cómic que tenía unas aspiraciones muy diferentes y me cambió la vida. Dije, bueno, esto es lo que yo quiero hacer en la vida. Pero obviamente yo no tenía la capacidad de escribir cómics ni de dibujar cómics, pero esto era lo que más me fascinaba. Y de ahí empezaron a salir, bueno, Moebius Claro. y Druyer y Milo Manara, que es uno de mis grandes héroes hasta la fecha, y en fin, muchísimos más. Entonces, para mí el cómic sí ha sido algo, una presencia en mi vida constante, y llegó un momento, y tengo que reconocer esto, llegó un momento en que la pequeñísima burbuja de los escritores mexicanos, cuando era yo bastante joven, a mí se me veía como el güey que sabía de cómics, por un breve momento. No duró mucho. Y de repente descubrí que yo era un absoluto ignorante, porque venían atrás de mí la generación de nuestro invitado de hoy, de Chimal, y de muchos otros que sí sabían de cómics, estaban obsesionados con los cómics, Saldaña y, en fin, y Hagenbeck, nuestro amigo que lamentablemente falleció, un gran hermano de nuestro invitado de hoy. Toda esta gente que sí sabía de cómics, entonces me vi completamente desplazado, humillado, ofendido, relegado a un lugar tan secundario del cual no me he podido recuperar. Entonces espero hoy sea mi oportunidad para salir de este hoyo inmundo en el que me han metido. Muy bien, ahora que decías esto de relegado, pues hablando de publicaciones relegadas, uno de los lugares donde cuando yo era niño se leía también cómics, eran en la peluquería.
Claro. La peluquería a la que nos llevaban mi abuela materna, que era la que se encargaba de esos menesteres, había, además de la revista Impacto, de la que me acordé el otro día por no me acuerdo qué relación hice, demasiado ginseng creo, ya estoy acordándome de información inútil, pero bueno, me acordé de la revista Impacto y también de que ahí en la mesa del centro de la peluquería, había un montón de cómics, básicamente los de la editorial que ahora se me escapa, bueno, los de la editorial de Yolanda Vargas Dulce, los que hacían Lágrimas y Risas, etcétera. Y estaba, por ejemplo, ahí leía, mientras esperaba que me cortaran el pelo, y a mis otros hermanos también, Calimán, y debo admitir que también me llegué a leer Rarotonga, que creo que también era el guión de Yolanda Vargas Dulce. Pero en fin, ahí también leí Condorito, ahí también leí algunos cómics de la familia Burrón. En fin, también, qué curioso que la peluquería se volvió una especie de biblioteca improvisada del cómic para mí, ¿no? Que cada vez que iba ya cambiaba el acervo de ahí de los peluqueros, ¿no? Pero pues sin más, ahora sí quiero darle la bienvenida Editorial a nuestro... Vid, ¿no? Se llamaba. Editorial Vid, sí, exactamente, Editorial Vid. Ahora sí le quiero dar la bienvenida a nuestro queridísimo Bernardo Fernández Beff, uno de de nuestros novelistas gráficos y artistas gráficos más importantes, y que pues obviamente él nos va a dar una clase magistral a todos los que estamos aquí y a los que nos están viendo y oyendo. Hola, Beff. Hola. Bienvenido a Zona de Contagio. Hola, muchas gracias, qué gusto estar aquí. Les decía que soy fan del programa desde que empezó, así que, y además hubo un momento en que bueno, cuando el encierro era más duro todavía, a mí me rescató varias semanas. Mira. Estoy encantado de estar aquí con tres amigos muy queridos y estaba fascinado escuchándolos porque tengo que aclarar, Neif fue o es a mi generación en México, y sobre todo los que hacíamos ciencia ficción, para nosotros fuiste como Bruce Sterling. ¡Wow! ¿Qué tal? Wow. Porque Bruce Sterling, que para los cyberpunks gringos fue su ideólogo, y de broma le dicen Chairman Bruce. Tenemos que decir Chairman Neif, porque de verdad, todos los que hacíamos cómicos, ciencia ficción, te leímos, aunque la diferencia de edades es poca, yo creo que debe haber menos de 10 años de diferencia, pero así que no, nada de relegado a un segundo nivel. No, pero sí tengo que decir que de pasar de sentir que yo tenía el conocimiento, ese conocimiento pop que mis colegas, incluyendo mi muy querido Mauricio, veían un poco con desdén y no estoy seguro que tanto tú, pero otros que conocemos muy bien miraban esa cultura popular con desdén, desprecio. Yo era como el portavoz, ¿no? De esta voz, de este mundo infracultural y de esta contracultura, y de repente me sentí como, ok, ya no tienes nada que decirnos. Y estuvo bien llegar a ese momento y aceptarlo cuando todavía no era tan viejo como ahora. Me estaba acordando, ustedes quizá tengan presente que Ricardo Garibay tenía un programa en el que salían Ikram Antaki y Sandro Cohen. Y alguna vez Sandro llevó a ese programa Mouse como una novedad. Estoy hablando del programa, era de finales de los 80. Y yo me acuerdo mucho que Garibay, que además era un tipo muy complicado, se la pasó burlándose de que, o sea, decía, pues, ¿cómo me trae usted muñequitos? O sea, que aquí hablamos de cosas serias. Sí, efectivamente, para la generación anterior a la nuestra era hasta, es más, a la fecha, cuando hablamos de una lectura despreciable, si ya está leyendo el libro vaquero, ese solo lee el Memín Pinguín, la historieta popular en México, a diferencia de otros lugares, nunca logró legitimarse como un objeto autoral o como producto de autores, era una cosa maquilada. Yo conocí a muchos historietistas de la generación, es que el fenómeno era tan curioso que en México los que hacían todo ese tipo de historieta tenían la edad de mis abuelos. La generación siguiente se refugió más en la caricatura, o sea, estoy hablándoles del Fisgón, de Ahumada, mucho más chavos, Gis y Trino, pero esa generación, digamos, entre estos que hacían la historieta popular y mi generación,
se refugiaron en el periódico, en la caricatura, en los suplementos, de los cuales yo creo los más notables fueron Quisitino, pues ahí están Sergio Arau, Claro. Luis Fernando, estaba por ahí Manuel, Rocha, que también hacía historieta, en fin, casi todos alrededor de entre el 1+1 y la jornada. Sí. Sí. Pero la generación anterior no solo, que yo conocía a varios, incluso yo trabajé en el estudio de Antonio Gutiérrez, que era el dibujante de Rarotonga y de todas las historias de Vid, editorial Vid. no, pero además de Yolanda De Vargas Luciano. Luché, que era un dibujante espléndido, y a la mayoría de ellos, muchos de ellos, los guionistas eran escritores frustrados, muchos de ellos, y los dibujantes casi todos prófugos de la Academia de Pintura. Entonces, era como una cosa que habían caído de supervivencia, les daba vergüenza decir que hacían historieta, porque la historieta popular en México sirvió durante 50 años para que la gente fuera leyendo en el transporte público. Es una función que se acabaron, ya no existen porque esa función ahora la cumple el teléfono celular. Y Claro. entonces, yo, si de algo me enorgullezco es de ser parte de una generación junto a un montón de gente. Pienso ahí en Cecilia Pego, Edgar Clement, en un montón de gente que pugnamos por llevar estos libros, o sea, llevar la historieta del mexicano del puesto de periódicos a la librería. Ya estaban los libros, pero es que tú llegabas y buscabas cómics mexicanos y estaban los libros de Ríos y los de Gis y Trino y no había más. Sí. Ya. Ahora ya hay, bueno, hay un montón de gente, hay mucha gente de la generación que sigue de mí, probablemente de una posterior, que están haciendo cosas que me gustan mucho. Yo he visto que no han logrado como encontrarse el mundo editorial con estos autores que están sobre todo en web. Siento que estos autores de la generación millennial como que no ven con desconfianza a las editoriales y además como que no son muy del libro impreso. Pero yo creo que tendrá que llegar un momento en que vayan integrándose a este circuito editorial. Me parece importante, pues, Claro. que lo logren, ¿no? Pero por lo pronto ya está o sea, ya circula el trabajo de un montón de novelistas gráficos mexicanos y eso me emociona mucho, porque cuando yo empezaba hace 30 años era impensable que hubiera una novela gráfica en una librería mexicana. Oye, pero perdón que te interrumpo, pero fíjate, me gustaría decir dos cosas. Primero, de hecho, hasta yo creo, a lo mejor estoy equivocado en esto, que el mismo término pasquín, que ahora está tan de moda en estos años, se refería a los cómics más que a cualquier otro tipo de publicación escrita en texto corrido. Creo yo que el pasquín se refería al cómic, pero bueno. Pero la otra cosa que a mí me parece importante es que yo colaboré desde el primer número con la revista El Gallito Inglés de Víctor del Real, que era una aventura loquísima de querer dignificar al cómic. No sé si a ti te tocó eso, no recuerdo. A ver, casi estoy seguro que sí te vi ahí, pero no recuerdo, porque él fue a rescatar a toda esa generación que tú dices, intermedia, no a los chavos, obviamente, porque, bueno, fue otro proyecto fracasado, pero duró bastantes años y hacía mucho literatura, cómic latinoamericano, no solo mexicano, sino argentino y de otros lados. Sí, ese fue un momento importantísimo para la historieta doctoral en México. La leyenda cuenta que todos ellos se conocieron, el grupo duro del Gallito que eran Clement Peláez, Quintero y Frick, si no me equivoco. Sí. Y además quiero enfatizar que era una época en que prácticamente no había chicas haciendo historietas. Es lo que te iba a decir, no había mujeres. A eso iba también. Exacto. Estaba Cecilia, es que Cecilia Pego y poco después, que es más o menos de mi edad, pero que se dedicó al cartón político, está Cintia Bolio, pero había muy poquitas. Ahora, unas cuantas más, ahora hay muchas y eso me emociona mucho. En la generación de Ríos había una sola, que era Palmira Garza, que hoy está olvidada, que hacía unos cartones muy simpáticos, que como ella fue asistente de Gabriel Vargas, el de los Super Sabios, y entonces hacía una cosa como entre Gabriel Vargas y Abel Quesada, muy linda, que hoy está olvidado, por ejemplo, y es una tristeza. Pero el Gallito Inglés fue fundamental. Yo soy un poco más chico que ellos. Yo publiqué, creo que en el último número o en el penúltimo, yo publiqué una historieta breve. Lo que pasa es que yo hacía fanzines. Claro. Justo platicábamos antes de empezar a grabar con mi amigo Bachan,
con Luis Royce y Alfonso Escudero, que eran mis compañeros en la Ibero, hacíamos fanzines de cómics, y con Ernesto Privo, que después se dedicó a hacer vida académica en Inglaterra como estudioso del cómic. Diego, sí. Pero o sea, nosotros hacíamos nuestro fanzine, como estudiábamos diseño y sabíamos producción editorial, los imprimíamos, no pasamos por la fase de fotocopiarlos, y nos íbamos al Chopo, que era nuestro centro de distribución, y ahí los intercambiábamos. Es la misma época que estaban haciendo Mo, por ejemplo, Sí. todo la bola de Mo, y por ahí andaban también, había otro que hacía Jaurena, y ahora Pelos de Cola, ¿era? ¿Tú te acuerdas de eso, Ney? Ah, sí, sí, sí. Pelos Que de era un cola. fanzine porno. Sí, Es más o menos esa, Tan ¿tú te acuerdas? espantoso. bastante Horrible. feo. Sí, sí, Jaurena, Pelos de uy, cola. Qué gran creo nombre. que sí. Y Jaurena, Un no nombre sé. así, lo hacía Carlos Jaurena, pero era con vocación absolutamente. No me acuerdo cómo se llamaba, Pelo, tenía un nombre así. Sí, Ya nos corregirá y quien tuvo mucho que ver recuerde. con la posmoderna, que antes fue la Claro. regla rota, que ahora es, no estoy seguro, el dueño de esta revista se volvió fascista, entonces perdí completamente todo contacto con él. No tengo es fascista y sionista, por tanto no podemos tener ningún tipo de diálogo. Él rompió el diálogo conmigo. No, con todo mundo, pero es ese mismo momento en el que se está, o sea, había una escena efervescente underground en la Ciudad de México. Yo lo hablo de, y Neif, que estaba ahí en esa misma escena, y seguramente Mariana, porque tú estabas en Guadalajara, Mauricio, que tenían también ahí estaba pasando lo propio. Pero Bueno, ahí estaban claro. ahí nos contaminaron Gis y Trino, eso se yo lo lo regalamos sé. al mundo. Pero Eso tú se lo te regalo al tenías mundo. además el Nostromo, un suplemento cultural que estaba muy, muy, muy potente. Sí. Es que era el momento, ¿no? Sí. Era un momento, como yo creo que los años grunge, los 15 minutos que la generación X pudo cambiar al mundo, y que fallamos además, siempre se lo Por digo a mis supuesto. alumnos de la universidad con mucha vergüenza, pero en esa efervescencia justo el Gallito Inglés fue muy importante, pero yo era todavía más underground, yo hacía Claro. estos fanzines, por eso no participé poco con ellos. Yo creo que ellos cuatro y toda la gente que hubo alrededor del Gallo, gente muy talentosa, que tristemente se fueron quedando un poco sin foro. O sea, y al no haber revistas, ahora está como la opción de lo digital, que mucha gente está haciendo carrera, y algunos muy exitosos, en redes sociales, publicando en redes sociales y webcomics. Ya vemos otros, en mi caso, en el mundo del libro. Pero esto era impensable. En 1994 nadie... Es más, yo tengo una anécdota muy linda, porque muchos años después yo que además tenía esta carrera paralela escribiendo cuentos de ciencia ficción. Exacto. Y novela de ciencia ficción, nadie quería publicarme eso. Mi primera novela es una publicada, no la primera escrita, pero la primera publicada es una novela policíaca que mandé a un concurso y que tuvo la suerte de ganar. Y me acuerdo que Tiempo de Alacranes, que empezó mi serie de novelas policíacas. Y me acerqué a otro amigo común, a Andrés Ramírez, y le dije, oye, vamos haciendo novela gráfica en 2005. Y me dijo, no, profesor, la novela gráfica es física cuántica, me dijo, ¿no? Varios años después, cuando esto empezaba a arrancar, él mismo llegó y me dijo, oye, pues hazme una novela gráfica. Yo ya no estaba publicando en Random, que es donde está él. Le dije, pues no, que era física cuántica, y su respuesta, como suele pasar con él, fue muy linda. Me dijo, pues sí, pero es que la física cuántica ha avanzado mucho. Y yo creo que eso resume qué es lo que ha pasado con la historieta popular. O sea, la historieta popular desapareció, pero sobrevive la historieta en formato de álbum. Y ahí quizás sería un buen momento para hablar de esto que nunca ha quedado muy claro sobre la novela gráfica, sobre el cómic o novela gráfica. Exacto. Sí. Sí, y ¿Sabe? antes, Mariana, sí. Sí, Me Mariana, gustaría, adelante. antes de entrar a ese tema, para que no se nos vaya el asunto de las chicas, Exacto. sí me parece muy Importantísimo. importante porque sí, como estos viejos lobos de mar que hemos mencionado, pues son todos hombres. Y a mí, desde hace muchos años, me absolutamente enamoró Maitena, porque ya saben que también Argentina tiene una tradición importantísima Claro. en caricaturistas. Y ahorita Maitena, esta chica española Flavita Banana, que está increíble, esta chica increíble también, Power Paola, que ha publicado en Almadía,
Y hay un sitio ahorita que hablabas de este asunto de cómo, o sea, unos publican en papel, otros en periódico, o Maitena que hacía cartones en revistas, y hay un sitio para la gente que nos ve en Instagram que se llama Chicks on Comics, que está divertidísimo, porque tiene, sí, la parte femenina, no necesariamente feminista, que sí la tiene, por supuesto, pero la parte femenina que la maneja tan divertida Flavita y Maitena desde hace tantos años, de poner, como se dice, los puntos sobre las IES del mundo femenino, y es increíblemente divertido y también muy sarcástico y choqueante cuando dices, es que, claro, ¿por qué no le habían dado importancia a este detalle que nos tortura eternamente al, no sé, 99% de las mujeres, pero estaba completamente ignorado? Y creo que sí es una fuerza bien importante que viene desde antes de movimientos feministas, el ángulo femenino, que es para mí fascinante. Entonces sí hay que seguir aumentando esa tradición de las chicas monedas. Si buscas caricaturistas mexicanas en Google, te aparecen caricaturistas mexicanos. Claro. ¿No? Porque No, la era un club de Toby, ahorita que hablabas de, que por Completamente. cierto, y lo maravilloso es que la pequeña Lulú fue creada por una mujer, la creadora era March, una caricatura, bueno, una monera. eh, Siempre las mujeres, o sea, esto no es una cosa exclusiva en México, en esta gran tradición de los cómics de superhéroes. Durante años en Marvel trabajaba una sola dibujante, Mary Severin, wow. que además era buenísima. Yo, el Hulk que más me gustaba cuando era niño era el de Mary Severin, pero era de verdad literal como Mafalda, que era ella y puros amiguitos. Así estuvo Mary Severin durante décadas, literalmente. Había algunos, Tatiana Wood por ahí que era colorista, había algunas, pero esto ya es muy reciente, y creo que se lo debemos globalmente el fenómeno de los manga, porque en manga sí había, los japoneses sí había chicas, bueno, aquí había muchas, pero estaban en este mismo sistema de la historieta popular que eran estudios grandes, que eran como líneas de ensamblaje, había muchas mujeres dibujando, pero no se llevaban el crédito, sobre todo eran muy buenas para el dibujo fino, les llamaban vestuaristas, o sea, el maestro dibujante hacía el trazo y entonces otros iban completando y había personas especializadas en hacer vestuario y casi siempre eran mujeres, por ejemplo. Y había muchas letristas mujeres, pero no tienen crédito, se perdió eso. Quiero también, a mí me parece muy importante señalar, yo estoy convencido de que la mejor novela gráfica latinoamericana de mi generación, o sea, y ahí muy arbitrariamente hablando de la gente de los nacidos en los 70, es la de Power Paola, El virus tropical. Buenísimo. Además, se come viva a Persépolis, me parece mucho más compleja, mucho mejor dibujada y mucho más entrañable. Bueno, será la cercanía cultural, pero me parece, y también la película de Virus Tropical, la versión animación me parece también muy superior a Persépolis. No sé, será que no tiene la industria cultural francesa detrás de ella, pero era para que fuera un éxito mundial de ese nivel. Yeah. Claro, Ahora, bueno, sí, sí, no digo, dime. ahora me parece importante hablar de esto que decía, ¿no? Porque hay de repente una confusión que igual en la que yo incurrí hasta cierto tiempo, hasta hace algunos años, en que ya me volví, como he platicado contigo, Bev, me he vuelto muy, muy lector de novela gráfica y ya tengo mis autores y mis autoras. Por cierto, acabo de descubrir a una chava coreana que es una novela que se llama, bueno, una novela y colección de relatos autobiográficos que se llama 19 por su edad, o sea, cuando ella tenía 19 años, y ella se firma Saco, SACCO, y es absoluta, Saco. No, Bueno, ese es ahorita lo Joe checo. Sacco. No sé, Joe Sacco, me estoy equivocando, y perdón, bueno, Creo que sí. la novela, ahorita voy a acordar del nombre de ella, pero la novela, el conjunto de relatos se llama 19 y es una de las mejores cosas que yo he leído en novela gráfica. Es completamente descarnada, es irónica y ella se pone, o sea, es ella misma viéndose en un lente nada halagador. Y a todas, sobre todo lo que me gustó mucho es el retrato de la juventud coreana, que es devastador. De verdad, uno termina leyendo esa novela así con el ánimo en el subsuelo, pero es una gran, gran, gran novela. Entonces,
¿por qué no hablamos de esto? La diferencia que yo ya entiendo, creo ya entender, entre lo que es cómic y ya una novela gráfica, ¿no? Que me parece muy No, importante. bueno, y sí, qué bueno que lo tomas. Ahora ha causado mucho escosor al interior del gremio un videíto que subió, un video que subió Avelina Lesper, a mí ella me cae muy bien, a mí me cae muy bien, ¿no? Y la- Yo creo que tiene que ser de nuestras invitadas de las que no son fenomenales, de las que realmente, porque por algún compromiso humano o humanitario. Perdón, no, perdón, no, Max, por ahora, yo Pero, no la... perdón, antes de que prosigas, ya para corregir lo de Saco, efectivamente me confundía con Joe Saco, esta chica se llama Anco, Ah, A-N-C-C-O, por eso se me confundía con Saco, pero ya, 19 de Anco. muy bien. Yo no conozco en persona, yo no conozco a Avelina, yo de verla en sus videos. El, el término novela gráfica existe desde hace mucho, incluso justo esta historieta popular mexicana se anunciaban como novelas gráficas, estas historietas populares en los años 30, las de Lágrimas y Risas, porque eran muy extensas, y la historieta popular mexicana era de muchas páginas justo porque la gente tenía trayectos muy largos, te tenía que durar una revista una hora o más que venías en el autobús o en el metro. Entonces aquí en México ya se hablaba de novelas gráficas en los años 30, 40. Es un término que se utiliza, los gringos lo retoman o lo redescubren o dan con él para comercializar justamente, específicamente Maus. Cuando sale Maus, esta novela gráfica de Art Spiegelman, que es el testimonio del papá como sobreviviente de un campo de exterminio y de él sacándole la historia y su relación con el papá. La verdad es que es un libro maravilloso. Sí. increíble. En aquel momento es que se empieza, aunque ya había algunos antecedentes, concretamente Will Eisner, es como intentan meter a las librerías y comercializar los cómics porque curiosamente los gringos tardaron mucho en legitimar a su historieta. O sea, ya había autores respetados de historieta en Sudamérica, en Europa y en Japón, antes de que gringos y canadienses tuvieran esta claridad de entender que, porque además es casi una invención norteamericana. Bueno, la historieta contemporánea lo es, su forma, el cómic moderno prácticamente se consolida en los Estados Unidos, pero ellos no, siempre lo habían visto justo también como una artesanía menor. Cuando esto sucede, entonces viene como esta fascinación por la historieta autoral y ha generado un poco esta confusión. Es un término, los europeos se ríen del término novela gráfica porque ellos han hecho eso y le llaman álbumes desde hace décadas sin estarse preocupando que si es para niños, que si no es para niños, si es literatura. Es decir, para ellos les parece un término absurdo. A mí me parece útil en este sentido, estrictamente en este sentido. Y cómic, historieta, es una forma de contar historias combinando palabras e imágenes con una serie de reglas que existen hace más de 100 años, que si divides la página en cuadritos, que si la acción es señalada para mostrar dinamismo con unas líneas que van barriendo la silueta del personaje o del objeto que se mueve, que los diálogos van en globitos, en fin, ¿no? Todo esto. Eso es historieta. Y hay historietas hace más de 100 años, hay una gran tradición en todo el mundo, prácticamente no hay país donde no exista la historieta, y porque ha enraizado, y además la tenemos muy interiorizada. Las interfaces gráficas de los chats, ahora menos, pero antes tenían formas de globitos en los teléfonos celulares. Mucho del éxito del sistema operativo de Macintosh en los 80 tomaba elementos de los cómics, Claro. de esta forma de comunicarse. Ahora, lo que entendemos por novela gráfica, como yo lo entiendo, y a mí me cuesta mucho trabajo decir a qué me dedico, ¿no? Porque no soy caricaturista. Si digo escritor ya me quito de problemas, pero a mí me gusta ser muy específico. Yo soy novelista gráfico, entre otras cosas. Entonces, lo que entiendo por una novela gráfica, lo que vendo es una historia
que además es de extensión mediana, larga. Yo ahí, poniéndome muy técnico, sugiero que el mínimo sean 48 páginas por una razón técnica. 48 páginas ya no lo puedes engrapar, ya lo tienes que coser y se convierte en un libro. El libro es el objeto más trascendente que tenemos en la cultura occidental y más respetado. La revista es efímera. Entonces, 48 páginas ya se convierte en libro. Yo además digo que tiene que ser una historia que tenga un principio y un final, contrapuesto justo a los pasquines o a los comic books, que sería el término en inglés, que nunca termina la historia. O sea, Superman se publica hace más de 90 años, o Batman, el Hombre Araña tiene 60 años de publicación, y siempre va a haber una nueva aventura. O sea, siempre el mes que viene una nueva aventura. Y otra cosa importante es que los personajes en los comic books, ya sean series de humor o de aventuras, más para adolescentes, nunca cambian. O sea, Superman nunca se envilece, Batman nunca envejece, Condorito nunca agarra chamba, siempre, ¿no? O sea, la gracia es que permanezcan iguales para que puedan hacer siempre su mismo sketch o lanzar su mismo punchline. Perdón por andar pocheando aquí. No, pues está bien. Mientras que la novela gráfica, indicado en el nombre, es que además es una historia que tiene un planteamiento y un desarrollo de novela. Es decir, hay unos personajes que van a enfrentarse a una situación que va a trastocar su vida cotidiana de tal manera que vamos a ver cómo al final de la historia llegan profundamente transformados. No pueden ser los mismos los personajes en la novela gráfica al principio que al final. Y termina, o sea, no se extiende indefinidamente. Puede haber novelas gráficas muy extensas. Yo nunca acabé de leer, pero Cerebus, que tú lo has de ubicar, Dave, que es un cómic canadiense que se publicó, era una sola historia que se publicó durante 30 años. Empezó como una parodia de cómics de Conan y se fue convirtiendo en una cosa complejísima que rebasaba mi inteligencia. Y son como 12 volúmenes son en total como 10,000 páginas. Cerebus, de Dave Sim. Yo la más extensa que he leído es La vida de Buda, que la dibujó Osamu Tezuka, el padre de los manga. Son como 9 tomos, también son como 3,000 páginas de historia, pero empieza cuando van a ser Buda y termina cuando muere, no puedo pensar en una historia más épica. Claro. Pero tiene un principio y un final. Y quizá lo más importante es que, igual, lo dice el nombre y puede sonar a una perogrullada, pero la novela gráfica además idealmente debe tener una ambición literaria. Claro. Retomando ahí a Kurt Vonnegut, pues es decirle al lector cosas pertinentes sobre la complejidad de la existencia humana. Ya nos pusimos muy, muy cósmicos. Y aquí quiero decir, y regreso justo a Virus Tropical como un buen ejemplo. Virus Tropical, que trata sobre esta chica que vive su adolescencia en medio de la migración entre dos países latinoamericanos. Esa historia puede apelar a millones de personas en el mundo. Todos pasamos por la adolescencia, millones de personas han migrado. Bueno, el caso de Neif, que está aquí con nosotros. El asunto de la migración es algo que puede apelar a millones de personas. Claro. Pero yo no conozco a nadie que se pueda identificar en primera persona con el hecho de que te pique una araña radioactiva, adquieras poderes de insecto, de arácnido, y andes brincando por las azoteas haciendo justicia con una máscara de luchador. Claro. Lo cual no hace superior a uno ni a otro. O sea, solo uno es literatura, en el mejor de los sentidos, no en el sentido mamador, y el otro es entretenimiento, y también necesitamos el entretenimiento. Yo adoro los cómics de superhéroes, fui siempre muy mal lector de superhéroes, pero me parecen muy importantes. Cuando tienes 14 años, es maravilloso todas estas angustias adolescentes que están proyectadas en los cómics de superhéroes. A mí me salvaron la vida están leyendo los cómics de Marvel y de DC a los 12 años. Pero creo que es eso, esa es la diferencia. Entonces, y de alguna manera, como para decirlo de manera muy, muy clara, todas las novelas gráficas son historietas o cómics, y además historieta y cómic es un sinónimo. En la ahora tan golpeado diccionario de la RAE, las dos palabras son aceptadas. Entonces todas las novelas gráficas son historietas, no todas las historietas son novelas gráficas, porque hay además muchas ramificaciones del cómic, la tira cómica, los comic books, los one-pagers. Se acordarán cuando muchos años
que aparecía Buggy el aceitoso en proceso. No. Exacto. Entonces, hay muchas formas de historieta. Una de ellas es la novela gráfica, que ahora, pues para estas cuestiones entre mercado y circunstancias muy peculiares, se ha vuelto como la hermana mayor y la de mayor respetabilidad, pero no por ello las demás son menos legítimas o importantes. Claro. Y ahora, inclusive, esta ha contribuido muchísimo a esta... Salud. A esta eso fue por salirte de Nairobi, ¿ves? En Nairobi no estornudabas. No, ya te hace falta el polen africano. Lo que ha contribuido mucho también a esta dignificación de esta rama para mí de la literatura, totalmente por derecho propio, pues es que ya hay librerías, ya no solo especializadas, ya saben, para los frixitos que están ahí, los fanáticos de los videojuegos, sino son librerías hechas y derechas y ya muchas muy reputadas en distintas partes del mundo. Yo cada vez que que tengo oportunidad de salir de México, busco una librería de cómics y de novela gráfica, ¿sí? Porque siempre voy a encontrar algo que digo, wow, por aquí va, ¿no? Digo, con mis inclinaciones, ciencia ficción, por ejemplo, he estado leyendo mucha novela gráfica policíaca, extraordinaria. Hay unos seriales extraordinarios, de verdad. Entonces, qué bueno que estamos haciendo esta como diferenciación, ¿no? Aunque como tú bien dices, es la misma raíz, pero pues el árbol va creciendo se ramifica de distintas maneras. ¿Tú conoces Alex Sinner? Lo he visto, nunca lo he leído. Alex Sinner es, para mí, la mejor historieta policíaca de el mejor noir de cómic de todos los tiempos, y es argentino, es de Muñoz y Zampayo. Ellos que además nunca visitaron, antes de hacer la historieta, nunca estuvieron en Nueva York, han hecho uno de los mejores noirs neoyorquinos de la historia. Para mí el mejor cómic policíaco de todos los tiempos, y ahora lo estoy releyendo. Salamandra tiene que es ¿cómo llaman ahora? El integral. Ajá. Pero si andas leyendo cómic policíaco, Alex Sinner de Muñoz, ya hicimos un equipo. Ya lo anoté acá porque efectivamente es algo que me ha gustado desde hace ya algún rato. Estamos entrando ya como hacia la recta final del programa. Yo antes que entremos a esa recta final, quiero, pues ya que estamos hablando de novela gráfica, pues poner aquí en la pantalla algunas novelas gráficas del señor que tenemos aquí abajo. Y este es uno de los libros que más cariño le tengo porque escribí yo el texto, Bev hizo los dibujos y fue, a ver, no sé tú qué opinas y lo decimos muy rápido, querido Bev, porque tuvimos muy poco tiempo para armar este libro. Teníamos que mandarlo al concurso, tenía que mandarlo la editorial Sexto Piso al concurso de la SEP, que por fortuna quedó para cuarto de primaria, si la memoria no me falla, un libro sobre la obesidad infantil, y a mí me dieron 3 semanas para entregar el texto, o sea, no tener nada, a tener el librito, que fueron 70 páginas más o menos, algo así, fueron 3 semanas, pero a Bev le dieron creo que 2 semanas para ilustrarlo, o sea, tuvimos que hacer un libro en 5 semanas. La historia es que además yo estaba haciendo la calavera de cristal con Juan Villoro al mismo tiempo. Entonces, te engañaba con Juan Villoro, Mauricio. Pero ya lo pudiste decir en vivo, ok. Sí, perfecto. Ya saqué, ya mi pecho no es bodega. Sí, lo hicimos en tiempo récord, aunque yo creo que ese entra más en la categoría del libro ilustrado, que es justo el papá de la historieta, pero es un libro muy lindo, muy entrañable. No he conocido un niño que lo conozca, que no lo adore, y sí pero sí, ese nos lo aventamos en tiempo récord. Es 2011, si no me equivoco. 2011, y recuerdo porque mi hija tenía en ese momento 11 años, a ella está dedicado el libro, y ella era mi editora. Fue un proceso para mí muy padre. Otra cosa, que además Bev y yo no nos pusimos de acuerdo. No nos conocíamos, Mauricio, cuando hicimos ese libro. Bueno, habíamos coincidido en algún encuentro de escritores. Exacto. Pero entonces, sí, a ver, tú. Mi favorito, y te lo he dicho, Bev, lo he dicho en todos los programas en los que he estado, en radio, en televisión, en canales menores, en canales mayores, bueno, hasta en YouPorn. Claro. Recomiendo este libro.
Siempre voy a recomendar. No es el libro con el que te conocí, Beth, y tengo también aquí mi Uncle Bill, y tengo también... Uncle Bill es una maravilla. Una maravilla. Pero este libro, que como bien dice Liniers, es el amor en formato de libro, se llama Habla María, una novela gráfica sobre el autismo. Esta es la experiencia de Beth y su mujer en ese momento, y María. ¿Qué es lo que pasa? Empiezan a ver que María es una niña que no es lo que esperaban, la típica niña que sonríe, entonces dijeron, ¿qué está pasando? Pero 3 cosas que a mí me fascinan de este libro. 1, que hablan de lo que pasa en una pareja cuando se dejan de hablar y los dos están pensando en lo mismo, que están pensando de quién fue la culpa, si fue mía, si fue la genética, si hice algo. 2, cómo es pinche metiche la gente y te está diciendo, ay, dale un tecito de boldo, mira, frótale las patitas con ajo y te bombardean y entonces va aumentando esta espuma de angustia. 3, el asunto del peregrinaje de doctor en doctor, lo desgastante, lo costoso, lo angustioso que es también. Y finalmente que a mí y ya muchísima gente hizo llorar, este momento en que estos papás angustiados finalmente tienen un diagnóstico y se habla que María está en el rango de un espectro autista y Beth le dice al doctor, entonces ya no hay nada que hacer, y el doctor le dice, hay todo por hacer. Y el libro se hace de colores. Y entonces a partir de ahí ya entramos a esta mente de María, y que finalmente quiero decir, en algún momento llega una tía de fuera y le dice a su hijo, vamos a ir a María, pero María vive en otro mundo, y entonces los papás dicen, no, María vive en este mundo, está aquí, está en esa esquina dibujando o está por acá, pero María está aquí, en este mundo, y así tenemos que tratarla en la vida real. Entonces, Habla María es una cosa absolutamente bella, conmovedora, y sobre todo que era importantísimo que existiera. Ay, Mariana, eres una diosa. Muchas gracias. Te adoro. Estoy diciendo mentiras, muchachos. No, pero además les voy a contar que la primera entrevista de radio importante que yo tuve, o sea, cuando lo sabemos aquí los 4, cuando te sacas un libro, te hacen un plan de medios que a veces, cuando eres debutante, te mandan con el Sol de Toluca, y yo no tengo nada contra el Sol, o a Radio Universidad de Tlaxcala, no tengo nada contra ellos, pero la primera entrevista de radio en un programa de rating que yo tuve fue con Mariana, y se lo agradezco. Esto hace 15 años, y desde entonces nos une una amistad, un cariño, y a mí una admiración muy grande, porque desde el primer minuto le dije, tú eres la auténtica reina de los nerds. Ahora hay por ahí un príncipe falso de los nerds. Mariana es la reina de los nerds. Totalmente de acuerdo. Desde hace mucho. Pues yo también, además de Habla María, que efectivamente es un libro que quiero mucho, cuando publicaste Uncle Bill, y te lo dije, lo puse en ese momento cuando confiaba en Twitter y que confiaba en que alguien iba a prestar atención a mis recomendaciones del año, puse Uncle Bill como una de las novelas del año, junto con novelas, digamos, sin dibujos, ¿no? Sin imagen. Es una novela extraordinaria sobre William Burroughs, de lo mejor que se ha escrito desde mi punto de vista sobre este personaje tan peculiar, tan carismático, tan repulsivo también a la vez. O sea, es una mezcla, se mezcla todo en este personaje de William Burroughs. Vean nomás. Ahí está mostrando Mariana partes de las páginas de Uncle Bill. Es un librazo. Un gran libro. Pues a ver, Nave, si quieres, No, bueno, tremendo. Eso es realmente el legado de Beth ya a estas alturas, que todavía es un chamaco, que todavía le queda mucho, vienen sus mejores años, vienen sus mejores libros. Yo no sé a qué niveles va a llegar, porque realmente a tu corta edad has logrado cosas realmente impresionantes. A mí me encanta el trabajo de Beth, me encanta la manera que ves las cosas, me gusta mucho tu novela Gel Azul, que es la única lamentablemente que conozco, no he tenido acceso a las demás. Y yo siempre he estado muy impresionado, ¿no? con tu capacidad, porque no es normal, no es tan común que alguien pueda tener estos dos ámbitos, el de la escritura y el del dibujo. O sea, es algo con lo que soñamos muchos, pero pues tratamos de controlar uno nomás, ¿no? A ver si puedo pegar frases
de una manera que la gente las pueda leer y tengan alguna coherencia. Tú no solamente te ocupas de eso, sino te ocupas también de todo este universo tan complicado, tan elaborado, tan rico y tan fascinante que es el de la imagen. No, pues muchas gracias. Es un privilegio absoluto y así lo valoro. He sido un hombre muy afortunado, lleno de muchos privilegios, y uno de ellos, no el más importante ha sido ser papá de María y Sofía, pero el Pues, segundo más importante es poder trabajar con imágenes, trabajar con palabras y cuando tengo muy buena suerte juntarlas porque es a lo que me quería dedicar a los 8 años. Entonces sí, yo lo atesoro y lo valoro. Muchas gracias. Y No, voy pues voy sí. a hacer una última presunción, y tengo más, pero quiero hablar de la generosidad también de Beth, porque yo veo en los moneros, los caricaturistas, una suerte de rey Midas, ¿no? Que, o sea, a ver, hazme un dibujito, y aquí, o sea, lo puedes cobrar y muy bien, pero la generosidad de decir, cuando mi sobrino se rompió el brazo, le dije, híjole, ¿me echarías un dinosaurio? ¿Y cuál le gusta? Pues el Triceratops. Me pone good choice, ¿no? Dije, pero también hace muchos años en la FIL de Oaxaca, vi que le había dibujado un músico en una playera y yo me atreví a decirle, oye, si tienes chance me haces un Leonard Cohen porque acaba de morir y me hizo este Leonard Cohen. Maravilloso. No, bueno, obviamente no me la iba a poner porque no iba a sudorar No, a no, pues no. Leonard Cohen y a ver. Sí, exacto. A amarillarla. 2000, exacto, exacto. Entonces, esta la tengo en el estudio bien colgada, pero sí quería presumirla porque Es que nos vimos a los 2 días de que murió Leonard Cohen, me acuerdo perfecto Sí. nos vimos en el Covadonga, creo, con Sí, debe con haber Trino, sido ahí. una cosa así, sí. Por Pero Trino, pues, claro. qué maravilla. No, al contrario, gracias. Me parece un honor que la tengas oye, tú. y nada más rapidísimo, porque sé que Mauricio ya nos va a empezar a corretear, porque él es aquí él es el zar del tiempo, y yo le respeto completamente cuando él dice esto se acabó y se tiene que acabar. Pero nada más rapidísimo. Bueno, ya hablando de esto, ¿cómo ves lo que viene? Ya más o menos nos pintaste un panorama de una diversidad mayor, pero ¿qué es lo que sientes que viene? ¿Cuál es la generación que sigue, de la cual ya has dado un poco de luces, pero qué sientes de ella? Viene una generación dominada por mujeres. Yo solo estoy esperando que alguna de ellas, yo creo que lo que viene es esta gran novela gráfica hecha por una historietista mexicana. Yo creo que está en el horno en este momento o por ahí madurando y una consolidación, es decir, yo hace muchos años yo soñaba que hubiera un estante de novela gráfica en las librerías mexicanas, ya lo hay. Ahora mi sueño es que todas las semanas llegues y encuentres en la mesa de novedades novelas gráficas de autores nacionales, de autores y autoras. Es decir, que sea una presencia, no, porque además tenemos una cultura gráfica y de historieta muy poderosa en este país desde José Guadalupe Posey. Entonces, yo lo que creo es una consolidación en la que el lector común, México es un país muy peculiar porque aparentemente se lee poco, pero los que leemos mucho, ¿no? Como atestiguas las bibliotecas de los que estamos metidos en esta fascinación por la lectura. Es decir, y entonces yo lo que sueño, y este sería mi futuro ideal, es que llegue que en una librería educal en Sinaloa llegue una lectora asidua y entonces llega a la mesa de novedades y diga, está la nueva novela de Fernanda Melchor y la nueva novela gráfica de Alejandra Gámez y que diga, híjole, ¿cuál me llevo? Ese es mi sueño. Claro. Y espero que así suceda. Yo creo que sí va por ahí. Yo iría más con tu sueño para los que somos lectores de novela gráfica, que haya librerías especializadas en México como las hay en otras partes del mundo, por lo menos para empezar aquí en la Ciudad de México, que hubiera una librería únicamente dedicada a novela gráfica. Uy, sería bellísimo. Muchos años hubo una librería Grafis que era de pura cultura visual. ¿Tú te acuerdas, Neif, de la librería Grafis? ¿A ti Me suena muchísimo.
estaba en Anzures y era una librería, Ya sé cuál solo es. vendían libros de cine, cómics, Sí. de pintura, de ilustradores de pulp. Desapareció, pero era un oasis. Sí, Sería tuvo una bellísimo. vida corta y en Polanco había otra, todavía antes de esa. Si no me equivoco, estaba en Horacio o en Homero, no me acuerdo, en una esquina, un edificio súper elegante, una casa muy elegante, y en una librería que eso era, exclusivamente cultura visual, que iba desde arquitectura hasta artes, pasando por arte, por novela gráfica. Tampoco duró demasiado. Sí, yo espero que exista pronto, o por lo menos seguro que alguien ya está pensando en eso. Hay un espacio muy lindo en la colonia Roma, se llama Mundo Comics, y ellos están especiales, es un poco una tienda como las de cómics, ¿no?, que hay por otros lados, pero especializados en álbumes europeos. Mm. No recuerdo ahora la calle, pero ese es un sitio cercano a eso que date una vuelta, Sí. Mauricio, porque vale la pena, tienen muy buena selección, pero sí, sería bellísimo una librería con una curaduría muy precisa Sí, porque están las tiendas de cómics, pero siempre han sido justo como espacios muy concretos siento que es como ir a una tienda de la NFL, ¿no? Es una afición muy concreta Exacto. ¿no? Como de un productos corporativos Sí. dignos, pero de un nicho muy... Fíjate, aquí, Exactamente. aquí hay algo muy interesante que sucedió en Nueva York, que tan solo en mi barrio, o sea, en el barrio, en el complejo Williamsburg Greenpoint, que es el norte de Brooklyn, donde yo vivo, ni siquiera voy a hablar de todo Brooklyn, nada más estoy hablando del norte de Brooklyn. Con la pandemia, pues tronaron, tú sabes, toda clase de comercios, toda clase de establecimientos, restaurantes, todo. O sea, ahorita es una devastación. Sin embargo, abrieron 3 librerías de cómics en estos días, ¡Qué lo maravilla! cual es muy sintomático, yo creo, de una necesidad de ver esta alternativa. No solamente querían De libros cómics. que fueran otro tipo de lectura, una lectura un poco más Visual con un elemento estético y y visual. visual. Yo Y a mí me parece recuerdo, impresionante. 3 librerías de cómics abrieron durante la pandemia en mi yo yendo barrio. a tu casa, aquella vez que nos invitaste a Recuerdo comer a muy mi bien. pareja y a mí, a 2 cuadras de tu casa había una Esplen, una chiquitita, esa sobrevive, no recuerdo el nombre ahora, pero que me decías que era donde te surtías tú. Sí, no, todavía sobrevive, todavía está Ah, qué bien, está maravilla. súper bien. Se llama Preciosa. Desert Island. Desert Island. A mí me encanta, además porque hablé con el dueño, que es cuate de ti, porque él organiza el CAB, el New York City Comic Art Books, New York City CAB, y le dije que tú tenías que estar ahí, y esto fue hace poco antes de la pandemia, y él dijo, pues dile que me contacte, y ya, pues Ah, todo eso. Desert Island lo sigo en Instagram, ahora Sí, que yo lo también dices. lo sigo en Instagram y además, pero te digo, la otra onda es NYC Cab, que es este festival de cómic, que es una alternativa al Comic Con, que ya Claro. es un rollo, ese sí es hiper corporativo y a mí me cuesta ya mucho trabajo. O sea, yo sé que gente como tú tiene que ir por No, disciplina. ¿sabes? Yo la última vez que fui a una Comic Con, mi hija María estaba chiquita y fuimos con su mamá, con Rebeca, y fue una pesadilla. O sea, entramos, era stands gigantescos anunciando videojuegos No, y no, que no la nueva es. película lo sabe. Entonces entramos, fuimos a la mesa donde estaba Peter Cooper, que además Claro. amigo de todos nosotros. Genial. Dijimos, Peter, hola, ¿cómo estás? Nos dimos un abrazo y nos salimos de la Comic Con así de, no, yo me identifico, yo no, además como el tipo de cómic que yo hago jamás lo publicaría en Marvel, no tengo yo cabida. Bueno, ellos son, justo la Comic Con de San Diego es como muy plural, pero yo creo que el tipo de historieta que yo hago se va a ir refugiando justo en festivales pequeños. Está el de Claro. Toronto, que es maravilloso, el TCAF. Hay otro ahora que estaban haciendo, los fundadores de la Comic Con hicieron un festival chiquito, el San Diego Comic Festival, que, digamos, para retomar este espíritu como de la historieta autoral. En fin, yo creo que nos estamos refugiando más en esos espacios, y yo considero además un privilegio también que lo que yo hago tenga espacio más o en ferias de libro, más que en festivales de cómic. Claro. Y eso para mí me ha dado esta proyección como autor que no hubiera podido tener si hubiera quedado en el Claro. circuito de las Comic Cons y de Toda la las... razón.
Pero bueno, pues muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Bernardo Fernández. Fernández. Bev, ya mostramos algunos de sus libros, tiene muchos más, entonces ahí, por favor, busquen, si no lo conocen, pues ustedes se lo han perdido, pero ya no se lo pierdan. Bernardo Fernández Bev, y como siempre le voy a dejar las palabras finales a Ney Viale, que está estrenando además micrófono, para que puedas gritar. Se va a oír. Ahora sí se va a oír. No, bueno, mira, muchísimas gracias, Bef. Es un placer tenerte, es un orgullo tenerte, es un orgullo ser tu amigo y conocer tu trabajo, y creo que todo el mundo debería estar muy entusiasmado con tener a alguien como tú en nuestra cultura, que eres parte de lo nuestro, que proyectas todas estas ansiedades, estas fascinaciones, esto que somos. Y bueno, nada, pues si podemos tener a Bef, creo yo que merecemos píquenle al subscribe, suscríbanse a nuestro podcast, pónganle like a esta cosa y véanlo, compártelo con su tía, con su abuelita, con sus hermanas y hermanos, y díganles que Bef estuvo aquí. O sea, es una realidad, Bef está aquí. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.